Somos el Ministerio Internacional Senderos de Vida, una iglesia que desde Maracaibo, Venezuela, anhelan edificar las naciones a través de nuestras prédicas y reflexiones. Recibe este mensaje en el nombre de Jesús y permite que Él cambie tu vida. ¿Qué dones anhelas? Todos. El don de ciencia, importantísimo, valioso. ¿Qué dones anhela la iglesia? De sanidad. Un combo. ¿Saben que este es un combo de dones, el que vamos a hablar, o los que vamos a hablar el día de hoy? Que pueden venir por separado o pueden venir juntos. Y es el don de sabiduría y don de ciencia. Para comenzar esta enseñanza, le he puesto como título el tesoro de la sabiduría y la ciencia divina. Porque es lo que es divina. Es aquella que viene del cielo y no de los hombres. Amén. El tesoro de la sabiduría y la ciencia divina. En primer lugar, desglosando sobre el tema, el día de hoy vamos a aprender sobre estos dones. Pero para comenzar, yo creo que es necesario que antes de conocer el don de ciencia y el don de sabiduría, tú y yo debemos conocer qué son estas dos cosas en su forma común, lo que es la sabiduría y lo que es la ciencia. Amén. ¿Usted tiene un poco de conocimiento sobre esto? ¿Alguien sabe lo que es la ciencia y la sabiduría? Vamos a explicarlo. En primer lugar, hablando sobre la ciencia, tengo una definición un poco breve por acá y dice: es el entendimiento de lo que podemos observar de forma simple. La ciencia, repito, es el entendimiento de lo que podemos observar de forma simple. La palabra ciencia viene del griego episteme y se refiere a una observación que te lleva a comprender el mundo. Es conocimiento teórico. El día de ayer alguien me explicaba sobre esto y me decía: todos nosotros venimos o ejercitamos o desarrollamos la ciencia, pero por sobre todo la sabiduría. La ciencia más bien es lo que hace nuestra mente al comprender que algo es algo. Ejemplo, si yo te digo, si estamos caminando por la vereda y vemos al cielo y hay algo aleteando, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un ave. ¿Por qué te diría que es un ave? Puede ser una mariposa o puede ser cualquier otra cosa, pero tu mente está haciendo ciencia. ¿En qué forma? Tu mente, con las pistas que yo te di, porque conoces o es lo más común que hay, terminas asumiendo que esto es un ave. Yo pude haber pensado que era una mariposa, pero te di características que para mí también eran de un ave, ¿ok? Entonces, nuestra mente está capacitada. Dios capacitó la mente de todo ser humano para que pudiera hacer ciencia, para que pudiéramos comprender aquello que nosotros observamos o conocemos. Cualquier cosa que tú conoces, tú la puedes observar y tú puedes discernir que una mesa es una mesa, no como tal por sus características, sino por lo que sabes o la manera en la que sabes que funciona. Esto ya es muy de filosofía, pero es necesario comprender este término para que luego entendamos lo que es el don de ciencia. Entonces, si van conmigo, el don o la ciencia es el saber lo que nos rodea, saber lo que es un pilar, lo que es el piso, lo que es el techo, lo que es el cielo, lo que es el mar, lo que son mis manos, lo que nos rodea en general. Y todo esto, el conocimiento que yo puedo tener sobre las cosas,
lo obtengo mediante el ejercicio de la observación, ¿ok? Los científicos terminan teniendo un conocimiento superior por medio de la observación meticulosa de las cosas, ¿ok? Pero nosotros tenemos un conocimiento de algo por medio de la observación. Por medio de la observación yo me puedo dar cuenta si tú eres una persona muy alegre. ¿Por qué? Porque te veo muy sonriente todo el tiempo, porque siempre estás haciendo bromas, etcétera. ¿Sí van conmigo? ¿Entendimos lo que es ciencia? Ok. Punto importante que me faltó aclarar es: entiende las cosas de manera simple, sencilla. Esto es ciencia. Aquello que parece complejo y complicado se termina dando de una manera sencilla, simple, de que nuestro cerebro la pueda entender. Ahora, tenemos la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es o viene del griego sofía, que se escribe con P y H, Sofía. De hecho, el término filosofía, psicología, teología, vienen de la familia logos, que viene de logía, que es de la familia de Sofía, ¿ok? Y todo esto es el estudio de o el conocimiento de. Por eso se le llaman así a estas áreas de estudio, porque tienes un conocimiento sobre Dios. Teo es Dios, logía es saber. Entonces teología es el saber de Dios, ¿ok? Entonces, la sabiduría es la parte práctica, no teórica. Voy a volver otra vez a la ciencia. La ciencia es la parte teórica, es el saber. Ahora, la sabiduría es la parte práctica, es entender que si yo hago esto, va a provocar esto otro, ¿ok? Entonces, la sabiduría es saber qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. La sabiduría, cuando yo le digo a alguien, tú eres muy sabio, yo en general no me estoy refiriendo al conocimiento, a la cantidad de conocimiento que pueda tener una persona, sino a la manera en la que puede interpretarlo, ¿ok? Porque puede haber una persona que sea muy sabia en matemáticas, pero esto no quiere decir que sea buena explicando matemáticas. ¿Sí van conmigo? Hay personas que pueden tener mucho conocimiento en la palabra, pero no saben explicar la palabra. Ahora, yo puedo decirte a ti, Paola, eres muy sabia cuando yo te escucho, cuando hay una acción. Ahora, no solo se trata del conocimiento que yo pueda compartir, sino que la sabiduría también está en la manera de actuar. Cuando yo veo a una persona que actúa correctamente, o pongamos un ejemplo, hay un accidente y sale una persona y sabe qué hacer para mantener con vida a esta persona hasta que llegue la ambulancia, nosotros podemos considerar una persona sabia. Él sabe lo que hace, ¿verdad? Es lo que podemos decir. Él sabe lo que está haciendo. Ella sabe lo que está haciendo porque supo manejar la situación. Esto es la sabiduría. Ok, entonces, tengo por acá la ciencia en su forma perfecta es el conocimiento del todo. Como les decía, es interesante este tema porque a todos nosotros se nos ha dado, o Dios nos ha dado, un toque de ciencia, ¿ok? Ustedes han escuchado que el humano usa aproximadamente el 15% de su cerebro. O sea, no utilizamos totalmente nuestras capacidades mentales, ¿cierto? Pero hoy yo te vengo a hablar de una sabiduría y de una ciencia que no proviene de la mente. Y es necesario comprenderlo desde el principio, porque la sabiduría y la ciencia de Dios no siempre tiene lógica humana, sino que sobrepasan nuestra mente. A esta sabiduría y a esta ciencia
humana nosotros o la palabra le llama sabiduría diabólica o animal, perversa. ¿Por qué le da una connotación tan negativa a esta sabiduría? Porque es la que es bajo mi propia prudencia. Ahora, si es bajo mi propia prudencia, mi corazón es malo y perverso, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a brotar de él? ¿Qué va a brotar de mi mente si no es maldad? ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué sabiduría es la que te vengo a enseñar o qué ciencia es la que te vengo a enseñar? La sabiduría de saber actuar bajo la voluntad de Dios. Y ya no se trata de mi mente, porque mi mente me lleva a hacer lo que mi carne quiere. Pero la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene del cielo, que no conecta con mi mente, sino que conecta con mi espíritu, me direcciona a actuar bajo la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Exactamente. Entonces, ¿sí están yendo conmigo? ¿Vamos bien? Ok. Por acá tenemos otro punto interesante. Ahora que conocemos nosotros lo que es la palabra ciencia y lo que es la palabra sabiduría de manera común o para el humano, ahora yo quiero desglosar o hacer un paréntesis sobre lo que es el don, las categorías de dones, y aparte de esto hablar de un tema que sé que les va a impactar. Pero en primer lugar, ¿qué es un don? Un don, que viene del término carisma, es un regalo. Es un regalo que te dan gratuitamente. Cuando a ti te van a dar un regalo, tú necesitas desarrollarlo. Tú necesitas ejercitarlo. ¿Tú necesitas hacer algo para recibir el regalo? No. El que te va a dar el regalo es el que hace todo. Ah, no, mira, yo te voy a dar el regalo. Nuestra maestra Cristina ya está de cumpleaños. Le voy a dar un regalo a la maestra Cristina, pero ella se va a comprar la bolsa y le va a poner el lazo. ¿Harías eso? No, el Espíritu Santo mucho menos. ¿Quién nos da los regalos? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. Es una persona, ¿ok? Como es una persona, tiene voluntad propia y tiene la capacidad de darnos lo que Él quiere, como Él quiere, ¿ok? Entonces Él decide darnos regalos a nosotros. Y cuando Él nos va a entregar los regalos, es algo que tú tienes que entender, no es algo que tú vas a desarrollar, sino que llega y ya está, ¿ok? ¿Por qué es necesario aclarar esto? Porque la ciencia se obtiene, la ciencia humana, se obtiene mediante la observación. Tú necesitas hacer un proceso de observación, de análisis, para luego tener la capacidad de comprender lo que está a tu alrededor. Hay cosas que son fáciles de comprender, otras que no tanto, y que tú tienes que sentarte a observarla bien para saber lo que es, ¿ok? Ahora, la sabiduría humana también se desarrolla mediante la experiencia. ¿Cómo te haces sabio? ¿O a qué personas consideramos más sabias? A las personas mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas mayores tienen mucha experiencia. Y como tienen mucha experiencia y ya les han pasado muchas cosas, por lo tanto ahora ellos pueden decir, mira, no te metas por ahí, porque esa calle no está bonita. Mira, no hagas esto, porque no te va a salir bien. ¿Por qué? Porque ya lo intenté. Ese no es el camino. Es sabiduría que se obtiene mediante la experiencia. Ahora te digo, sin ánimos de ofender, hay muchas personas mayores que no son sabias y que tanta experiencia no les ha llevado a nada, sino que siguen totalmente iguales. Ahora, ¿qué es lo contrario para ustedes de sabiduría? Necio. Hay dos términos que para mí son lo contrario a sabiduría. Uno es necedad. ¿Y el segundo cuál será? Ignorante. Ese es el término. Ignorancia. Una persona sabia sabe. Y una persona ignorante ignora.
¿verdad? Entonces tenemos los dos puntos, pero hay uno, tenemos la sabiduría, tenemos la ignorancia y hay otro punto que es la necedad. La sabiduría es que yo sé y como yo sé que ese camino no es correcto, yo no paso por ahí. El ignorante pasa porque no sabe que ese camino es malo. Y el necio sabe que el camino es malo, igual pasa. Señor de la gloria. Esperemos no ser así. ¿Hay necios aquí? Cuidado, con un amén. Nada de eso. Entonces tenemos estos tres puntos que son buenos para analizar. ¿Eres sabio o eres ignorante o eres necio? Necesario. Si aún no lo has descubierto, léete Proverbios. Ahí te vas a dar cuenta de lo que eres y aparte vas a aprender lo que es la sabiduría. Amén. Porque siendo cristianos, aunque no tengas el don de sabiduría, deberías contar con la sabiduría. La sabiduría común, ¿ok? Pero la que viene de Dios, no la que viene del hombre. Ok, ahora sí vamos a entrar en lo que les estaba explicando, lo que es don. Aparte del don ser un regalo, como les decía, este don no se adquiere por experiencia, no se adquiere por observación, sino que simplemente te es entregado, William, y ya forma parte de ti. Ahora tú puedes leer la palabra y comprender cosas que nadie ha comprendido, no porque tengas mucho estudio, no porque hayas estudiado teología, no porque tengas años leyendo la palabra, sino porque Dios te da, el Espíritu Santo te da el poder para saber estas cosas. Ahora bien, existen tres categorías de dones del Espíritu Santo. Existen tres categorías de dones del Espíritu Santo. Número 1, dones de saber. Estos son ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. Me alegra por todos aquellos que vinieron preparados para anotar. Así se viene la iglesia, listo para aprender. Vuelvo con lo que acabo de decir. Tenemos número 1, dones de saber, ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus. Número 2, dones de poder. Estos son milagros, sanidades y el don de fe. Milagros, sanidades y fe. Ahora, en la tercera categoría tenemos dones de profecía. Entre estos está el don de profecía, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario aclarar estas categorías de dones? Porque estos dones tienen un propósito, son entregados a la iglesia con un propósito. ¿Y cuál es el propósito del don de sabiduría y ciencia? Saber, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de los dones de milagros y sanidades? El poder, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones de profecía? Profetizar. ¿Sí va conmigo? Entonces, teniendo la primera categoría de la cual estamos hablando el día de hoy, sabiduría y ciencia, ¿para qué es entregado? Para que nosotros sepamos. Pero ¿saber qué? En primer lugar es saber en lo sobrenatural. ¿Por qué saber en lo sobrenatural? Yo te diría que los dones o los regalos que nos da el Espíritu Santo son la versión más elevada de lo que es una virtud común. Una virtud común sería ser sabio, tener conocimiento de las cosas. Ay, tú sabes de muchos temas, tienes conocimiento.
¿Qué otra cualidad? Tú tienes mucha fe, Cristina. Amo cómo amas a Dios y cómo crees en Él. Puede ser algo común, pero esto que es común y es ordinario, como lo es la sabiduría humana, el Espíritu Santo la ha tomado y la ha vuelto algo extraordinario. ¿Ok? Algo que era ordinario pasa a ser extraordinario. Algo que era común pasa a ser sobrenatural, porque no tiene sentido que aunque tú seas tan joven, seas tan sabio, o no tiene sentido que sin haber tenido estudios o haber hecho un proceso de investigación, tú tengas ciencia. No tiene sentido que aunque no hayas estudiado 5 años de teología y sepas griego y hebreo, conozcas el significado de la escritura. No tiene lógica, ¿verdad? Por eso les digo, no se trata de lógica, se trata de espíritu. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. ¿Y con quién conecta el Espíritu Santo? Con nuestro espíritu. Ahora, permítete apagar tu cerebro y que se encienda el espíritu. Porque muchas veces sí hemos aceptado y hemos dicho nada de eso de seguir al corazón, pero sí seguimos la lógica. O muchas veces hemos aprendido que las cosas no pasan como nosotros pensamos que pasan, sino que en el mundo espiritual están pasando por otro motivo. Imagínate que tú dices, no voy a faltar a la iglesia, mejor me voy a ir a otro lugar, y tú vas en tu carro y te roban el carro o chocas. En la mente, bajo la lógica, tu mente va a pensar, es culpa del otro porque venía muy rápido, porque no supo parar a tiempo, porque no hizo esto. Pero en el mundo espiritual, ¿por qué pasó ese choque? Porque no fuiste a la iglesia. Gloria a Dios, usted ya está activando lo que es necesario que nosotros le demos prioridad al espíritu por encima de la mente. Para el mundo es locura lo que nosotros hacemos, porque hay muchas cosas que nosotros podemos decidir bajo la lógica y nosotros podemos decir, claro, 2 más 2 son 4. Si yo sigo trabajando, yo voy a tener dinero. El espiritual dice, yo no voy a trabajar, voy a la iglesia y no le voy a fallar a Dios. Y 2 más 2 no terminan siendo 4, porque la persona que está trabajando quizás no tenga dinero y el que viene a la iglesia está bendecido, prosperado y en victoria. ¿Qué lógica tiene? Ninguna, pero nuestro Dios no es de lógica, es espíritu. ¿Usted va conmigo? Esto está buenísimo. Cuando nosotros abrimos, por eso lo declaramos tanto, Señor, abre mis ojos espirituales y mis oídos espirituales. Tú puedes ver las cosas desde una perspectiva espiritual. Y a veces da un poco de pena, porque te digo, soy joven y me ha pasado que me pasaba que estaba en el liceo, en el colegio, o estoy en una situación entre amigos, entre personas de mi edad, y pasa algo y yo digo, Dios mío, Dios nos libró de esto. Y todos los demás, verdad, somos muy pro. Menos mal que te moviste a tiempo. No te moviste a tiempo. Alguien te movió. Alguien nos guardó. ¿Y por qué nos guardó? Porque en este grupo hay alguien que está en santidad. Es porque Dios tiene un propósito con nuestra vida y no era nuestro tiempo. Tenemos que aprender a activar nuestra visión espiritual, porque si nos pasamos viendo el mundo bajo los ojos lógicos, vas a empezar a actuar como una persona lógica. ¿Y qué pasa cuando actúas según la lógica? No todas las cosas te van a salir bien, porque este mundo, aunque parece muy terrenal, no se rige bajo leyes terrenales, sino que hay leyes superiores y son las leyes espirituales. Hay un Dios que nos está enseñando algo más allá y nos quiere hacer comprender que no es lo que tú piensas, sino que debes atraer los pensamientos de Cristo a tu mente, llevando cautivo todo pensamiento. ¿A qué? Mira,
Esta palabra no dice, lleva cautivo los malos pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Qué dice? Lleva todo pensamiento cautivo. Nuevamente, el corazón del hombre es malo. ¿Cómo sé yo si un pensamiento es bueno o malo? Cuando lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Y Cristo me muestra si es bueno o es malo lo que estoy haciendo o lo que estoy pensando. Mira, hay cosas, hay caminos que el hombre cree que son de bien y su final es de muerte. Y uno podrá ser muy grande y muy maravilloso y muy sabio ante los ojos del hombre, pero quizás te encuentres pensando en algo que no es correcto y no te das cuenta. ¿Por qué? Por ignorancia. Pero igual la palabra dice, mi pueblo peca por falta de conocimiento. No dice, bueno, no pecan porque es ignorante. No, es pecado. Aunque es ignorancia, aunque pecaste por ignorancia, sigue siendo pecado. Entonces, la ignorancia no es tan terrible como la necedad, pero la ignorancia tampoco es buena. No puedes permanecer siendo un ignorante. Debes tener conocimiento de las cosas, y es lo que te queremos entregar el día de hoy, o es lo que el Espíritu Santo quiere entregarnos el día de hoy: tener ciencia y tener sabiduría. Muchos de nosotros anhelamos el don de hacer milagros, el don de profetizar, el don de hablar en lenguas, porque es algo que nosotros vemos y decimos, wow, esto es tan sobrenatural. Hermano, pero qué sobrenatural es que en tu vida cotidiana tomes siempre las decisiones correctas, porque alguien te va susurrando al oído lo que debes hacer. ¿Y qué pasa cuando tú estás obedeciendo aquel susurro? Todas las cosas te van a salir bien. Mira, más allá de yo querer hablar en lengua 5 minutos en la iglesia, yo quiero que las cosas me salgan bien. Yo quiero prosperar, yo quiero mantenerme en salud. ¿Tú no quieres esto? Entonces anhela los mejores dones. Amén. Ok, el día de hoy continuemos con esto. Y ahora les voy a compartir qué es el don de ciencia y qué es el don de sabiduría. Pero antes de esto, vamos a hacerlo así. Don de sabiduría. Anote ahí. Don de sabiduría. Ya no es simplemente sabiduría. Ahora vamos a hablar del don de sabiduría. Es decir, el regalo de la sabiduría entregado por el Espíritu Santo. Mira, yo coloqué así: don de sabiduría, 2 puntos. Ver con los ojos de Dios. ¿Qué es la sabiduría? Ya para mí esta definición está completa. ¿Qué poder tan grande es este? Ver con los ojos de Dios. Nuevamente decimos, cerrar nuestros ojos naturales y poder abrir los espirituales. Hay una parte, creo que es Eliseo y Jesse, ¿verdad? Y le dice, Dios mío, ábrele los ojos al cabezón este, y que pueda ver. El hombre abrió los ojos y lógicamente estaban solos. Y venía un ejército a destruirlos, a matarlos a los dos. Pero espiritualmente, Jesse, cuando abrió los ojos, había un ejército protegiéndoles. ¿Y sabes qué fue lo espectacular de esta historia? Que si alguno se atreve a decir que leer la Biblia es aburrido, Dios mío, retírese. Pero esta historia cuenta que llega el ejército buscando a Eliseo. Eliseo les recibe y le dice, aquí no están. No, yo creo que se fueron por allá, mira. Y el ejército se volteó y se fue. ¿Qué sentido tiene este? Le conocían su cara. ¿Cómo no lo vieron? Otra de las historias dice, hey, dale vuelta al muro de Jericó. ¿Y qué pasó? ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna. Mira, vayan corriendo para allá y cuando se encuentren frente al mar le das. Lo tocas con la vara, que se va a abrir. ¿Qué lógica tiene eso? Mira,
hay un tipo de teología que se encarga de buscarle lógica a todos los acontecimientos bíblicos. La conoces, ¿cierto? Y hay muchas cosas que científicos han tratado de explicar, como lo es el estanque, el enfermo, ¿cómo se llamaba? El de Bethesda. Y el estanque, no, porque el agua tenía minerales que cuando pegaba el rayo de sol, esto provocaba que se unieran y explotaran, y cuando esto se movía, entonces no era un ángel, sino que era el movimiento del sol que caía en el lugar correcto y hacía que brotara. Entonces como brotaba y ellos corrían, y esto provocaba que el agua fuera agua sanadora, de alguna manera lógica. Miren, yo estuve así de caer en esto, así. Y para esto le buscan lógica a todo, comenzando con la creación, profeta Yulimar. Hay una de estas teorías llamada la teoría del Big Bang, que la asocian al creacionismo. El creacionismo es lo que nosotros creemos, que es que Dios creó el cielo y la tierra con el poder de su palabra. Fin. ¿Cómo lo hizo Dios? Con su palabra. Él lo dijo y se hizo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que decidimos, o estas personas han decidido creer bajo lógica, bajo entendimiento humano, que es diabólico. ¿En qué manera? No, es que el Big Bang quizás Dios dijo sea la luz, y estos dos átomos chocaron porque Dios lo provocó y explotaron, y ahí comenzaron a salir las partículas, y ahí, voilà, el universo. ¿Qué es más fácil creer? ¿Que tú tengas apendicitis y Dios milagrosamente te sane, o que te lleven al hospital, te operen y te sanes? ¿Qué es más fácil creer? Que te lleven al hospital. Pero ¿qué es más impresionante? ¿Qué te gustaría más? Que me sanen milagrosamente. ¿Crees que tu Dios te puede sanar milagrosamente? Entonces, ¿por qué quieres vivir bajo lógica? Si el Señor te reta en algún momento y te dice, ven y diezma, a ver si no abriré las ventanas. Qué palabra tan retadora, Dios mío. Entonces el Señor te dice, ven, diezma, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré lluvia de bendiciones. Y el mundo te dice, la sabiduría lógica dice, no. ¿Qué dice la sabiduría? ¿Qué dice la mente? Mira, tienes que comprar harina y aceite y echar gasolina, y tienes el dinero exacto, no te va a alcanzar. Y si fallas en una, no vas a tener el aceite suficiente para la semana. Y si fallas en otra, no vas a tener la harina suficiente para la semana. Y si fallas en otra, no vas a tener la gasolina para salir a hacer todo lo que debes hacer. La mente a veces es muy cruel. Entonces, ¿qué hacemos? No, yo me voy bajo lógica. Creer en Dios es tener la sabiduría para actuar en lo sobrenatural. Mira, la colega Cristina decía algo, y es que tú te tienes que lanzar, tú te tienes que desprender, tú tienes que soltar, tú tienes que dar el paso, tú tienes que darle. Si yo me volteo aquí y me tiro, ¿qué va a pasar? Me voy a golpear. Pero en lo espiritual se trata de lanzarte. Y que aun cuando tu mente te grite que te vas a golpear y que lo vas a perder todo, tu espíritu te grite, alguien me va a atajar. Voy a caer en los brazos correctos. Hay una película que de niña me gustaba muchísimo y se llama Mi buen amigo gigante. Hay un momento en esta película donde el gigante desaparece y la niña se queda sola porque el gigante sentía que era malo para ella. Y en una de esas, ella se para en una ventana, en un edificio gigante, y ella grita su nombre
ejemplo, y dice, María se va a lanzar, y se voltea y se tira con total confianza. ¿Adivina qué pasó? El gigante la atrapó. Y siento que alguna parte de mi niña interior cristiana entendió esta referencia y la tomé desde aquel momento. Yo me podría tirar muchas veces y ahí van a estar las manos de Cristo para atajarme. No te estoy hablando de hacer una locura, ojo. Yo te estoy hablando de que en el momento de circunstancia y en el momento en el que tú piensas que ya no hay nada que hacer, tú digas, me voy a lanzar a los brazos de papá, porque ahí va a estar para atajarme. El don de sabiduría va de la mano con la fe. Por un momento dijimos, ¿por qué no dimos los dones en el orden que está escrito en 1 Corintios? Pero colega, Dios tenía el orden perfecto. Y es que lo que se necesita, lo primero que nosotros necesitamos para desarrollar el resto de los dones es el don de fe. Tú necesitas tener una fe absurda. Una fe que sobrepase los límites, que sobrepase las barreras. Porque a veces somos muy incrédulos. El Señor te dice, haz esto, y nosotros decimos, no, pero es que eso no tiene sentido. Mira, deja esto. ¿Cómo voy a dejar eso? Mira, congrégate, acércate a la presencia del Señor. No, es que por ir a la iglesia no puedo ir a trabajar. Me estoy quedando sin nada, me estoy quedando solo. Ante los ojos espirituales, las personas dicen, Dios está quitando lo que tiene que quitar. Y está sacando de mi vida a las personas que no me convienen. Y me está quitando de un trabajo que no me merece, porque yo valgo mucho más. Y Dios me va a dar un lugar de honor y un trabajo mejor. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darte el fin que esperas. Por mucho tiempo le decía esta cita a mi mamá y a todo el que podía le decía, pero es que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Para darme el fin que yo espero. ¿Qué esperas para tu vida? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué anhelas, May, para tu vida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que anhelabas aún siendo un niño? Aprende a tener la fe de un niño. Un niño cree que de grande puede ser bombero, abogado, profesor, policía, todo al mismo tiempo. Deberíamos volver a tener la fe de un niño y creer que podemos hacer milagros, sanidades, tener fe que mueve montañas, actuar con sabiduría, profetizar, declararle a alguien cosas que nadie ha dicho, declarar que una mujer estéril tendrá un hijo. Créelo, convéncete de que estas cosas son posibles. Amén. Ahora sí vamos a entrar con el don de sabiduría. Como les dije, dice ver con los ojos de Dios. Siempre que te acuerdes del don de sabiduría, acuérdate de esto. Para mí no hay nada más sobrenatural que Dios me preste sus ojos. ¿Tú te imaginas? Vamos a ponernos en contexto. Si Dios te hablara en su idioma y a su nivel de conocimiento, ¿entenderías algo? Mejor no me digáis nada. ¿Qué vamos a entender? Nada, es demasiado superior. Pero sin embargo, tenemos 3 términos súper importantes en el Evangelio, en la teología, que son revelación, inspiración e iluminación. La revelación es cuando Dios nos muestra una parte de su mente a tu mente. Ahora, ¿cómo lo vamos a entender? Si mi mente no alcanza el nivel de su mente, de su conocimiento, lo hace a través de la inspiración. ¿Y qué es la inspiración? Es que Dios adecúa el material que viene de su mente a la mía. ¿Y cómo lo hace? A través de mi esencia, de lo que me hace a mí ser María. Ejemplo, me gusta mucho la danza. Hay cosas que Él me hace entender
desde la danza, porque es algo que comprendo. Si eres médico, Dios te va a hacer entender algo según la medicina, porque se adecúa a nosotros. Ahora, hay un tercer paso y es la iluminación. Esto es sabiduría y ciencia. La iluminación es la capacidad de ver, la palabra es toda revelada, ¿cierto? Ahora, es la capacidad de ver la palabra, de leer las escrituras y comprender lo que en ellas quiere decir. Para mí, o para mi mente, la iluminación se ilustra como una persona que está vendada y que de pronto el velo cae y ahora claramente puedo ver. ¿Cómo luce la ignorancia en que yo esté leyendo la palabra con la venda puesta? No puedo entender nada. Hay muchas personas que leen sin sabiduría, por lo tanto no comprenden. ¿Y qué nace de eso? Herejías, apostasía y sectas alejadas de Dios. Cuando yo leo sin iluminación, sin que Él me muestre, sin sabiduría, yo no voy a entender nada. Y por eso es que hay tantas personas perdidas en el mundo. Y aún hay personas que han llegado a un estado de locura. ¿Por qué? Porque se fueron a leer Apocalipsis y Daniel y escatología y el fin de los tiempos y 2 más 2 y la semana 70 más 70, tribulación, gran tribulación, y no entendieron. Y terminaron sacando cálculos. Hay una secta de estas que se puso a sacar cuentas. No recuerdo bien la fecha, pero un ejemplo. Dijeron, Jesús, la segunda venida va a ser en el 1750. Creo que fue en 1800, no recuerdo bien. Y esta secta es real. Y sacaron la fecha y dijeron, ya, aquí están los números, porque Daniel, porque Apocalipsis. Llegó la fecha, lo esperaron y no llegó nadie. Esperaron al otro día y no llegó nadie. Después sacaron la cuenta otra vez y dijeron, no, nos confundimos. La fecha era tal. Esperaron la siguiente fecha y adivina qué pasó. Nada. Pero ¿sabes qué fue lo peor del caso? Que después de esto se inventaron algo peor. Y es que no sabes qué fue lo que pasó. Que Jesús vino en espíritu. Por eso nadie lo vio. Pero Él estuvo aquí entre nosotros. Hermano, por favor, ya. Ya, no se vio, no pasó, no sacaste bien las cuentas. Dios mío. Hay cosas que el Señor nos va a mostrar. Definitivamente. Cantidad de cosas que ya están mostradas. Que ya están en la palabra. Solo falta un pueblo iluminado, capaz de leer la palabra con los ojos de Dios. ¿Ok? Ya no vuelvas a leer la escritura desde tu entendimiento, sino busca ver con los ojos de Dios. La palabra sabiduría es la capacidad divina de aplicar el conocimiento de Dios de una manera práctica y efectiva en situaciones específicas. No es meramente inteligencia, es discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento? Es ver más allá. Es que yo puedo ver lo que está pasando en el mundo espiritual. Por esto, estos tres van juntos: ciencia, sabiduría y discernimiento. ¿Por qué el discernimiento es importante? Te hace ver lo que tus ojos naturales no pueden ver. Como les decía, la sabiduría no se estanca en yo entiendo, sino en yo aplico. De otra película, que es El Hombre Araña, hay un personaje, no recuerdo cómo se llama, pero él dice algo como que tienes todo en tus manos y decides no utilizarlo. La sabiduría humana, o lo que nos está tratando de explicar el apóstol, es algo similar. Tienes el conocimiento, pero no te permites usarlo. Yo tengo un juguete que me compré hace tiempo y lo tengo nuevo. Y según es antiestrés. Y yo puedo estar muy estresada y no lo voy a tocar, porque me gusta cómo se ve nuevo. Entonces, nosotros tenemos como que una especie de vicio de tener la sabiduría metida en una caja guardada y no la usamos. Y eso no te hace ignorante porque sabes. ¿Qué te hace?
hace necio. Ahora, acá yo tengo aplicación práctica. Dice, pensar en el rey, o pensemos en el rey Salomón, quien aunque pidió sabiduría para gobernar a su pueblo, lo que nos contaba el apóstol Ender, demostró tener este don divinamente cuando discernió la verdad entre las dos mujeres que le reclamaban al mismo bebé. ¿Qué pasa? Que él pidió sabiduría, y esta palabra me recuerda a anhelen los mejores dones. Cuando tú anhelas, esto finalmente termina llegando a tu vida. Él anheló este don y Dios se lo otorgó. Y tuvo la sabiduría para hacer algo totalmente absurdo, que era decir, bueno, piquen el bebé por la mitad. Llegaron dos mujeres con un bebé muerto y un bebé vivo. Y viene y le dice, no, mira, esta mientras estaba durmiendo se acostó encima del bebé y lo ahogó. Pero este es el mío, el que está vivo. Y la otra mujer estaba llorando y le dice, rey, eso no fue así. Ella mató a su niño y lo cambió con el mío en la noche. Y el rey Salomón, no, que es mío, que es tuyo, que es mío, que es tuyo. Salomón dijo, bueno, mira, pero pícalo por la mitad y se acaba el asunto. La mujer, ¿tiene lógica hacer esto? Por favor, ¿cómo vas a matar a un niño? Si eso no es lo que las mamás quieren, lo quieren completo. Y él, no, dele, córtenlo a la mitad. Ahí salió la mujer y le dijo, no lo mate, dáselo a ella. Esa es la mamá, entrégale el niño. Bueno, dale, píquenlo a la mitad. Ahí se reveló quién era quién. ¿Quién da esa sabiduría? La sabiduría. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Díganme la verdad. ¿Cuántos quieren tener mucho dinero y no preocuparse por él más nunca? Yo quisiera. ¿Cuántos quisieran tener un buen carro, una buena casa, comodidad? Todos queremos. Y si tenemos la verdad aquí, ¿cómo le fue a Salomón después de pedir sabiduría? El reino, no ha habido en la tierra un reino más próspero como el reino de Salomón. Ni habrá otro hombre con tal sabiduría como la que tuvo Salomón. ¿Por qué no lo anhelas entonces? Ahora dice, en la vida diaria, ¿cuántas veces nos encontramos en unos momentos difíciles que no sabemos qué hacer? El Espíritu Santo, a través del don de sabiduría, nos da la claridad para elegir lo correcto, para hablar con gracia, para discernir las intenciones ocultas y para edificar en lugar de destruir. Es la voz de Dios susurrándonos la decisión o el camino correcto. La sabiduría es la voz de Dios a nuestro oído. Es poder ver con los ojos de Dios, es poder escuchar audiblemente la voz de Dios. Y algo que me llama la atención de esto es que dice que la mujer virtuosa, esto es sobre las mujeres, la mujer virtuosa edifica su casa. ¿Y cómo vas a edificar tu casa, mujer? Por medio de la sabiduría que viene de Dios. Quizás nuestra lógica o nuestra mente podría decir, si a mi esposo se le olvidó comprar las verduras o no me compró las correctas o no hizo el favor que le pedí, ¿qué es lo lógico? Regañarlo. Dios mío, ¿cómo va a ser posible otra vez lo mismo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hace la mujer sabia? La mujer sabia le explica desde el amor, desde la humildad. Y el esposo dice, mi amor, tienes razón, perdóname. Y busca solucionarlo y ora por él por sabiduría. Y que no se le olvide nada. Pero no actúa igual, porque una palabra de regaño, de molestia, aunque no sea algo tan grave, va a ir destruyendo poco a poco el corazón de tu esposo y va destruyendo la relación, o con tu familia, o con tu mamá, o con tu hijo. Una palabra de odio, una palabra fuerte va destruyendo, pero una palabra sabia va a edificar tu casa. Ahora, nos vamos con el don de ciencia. C. Otra vez, don de ciencia, 2 puntos, entender la mente de Dios. Esto está, Dios mío santo,
lo que decíamos, entender la mente de Dios debe ser el top de los top, de lo más top. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerle. Bueno, el don de ciencia te dice, entiende las cosas. ¿Y qué es entender? Que aunque Dios esté haciendo algo en oculto, que yo con mis ojos naturales no puedo comprender, yo sí entiendo algo. ¿Y qué es lo que entiendo? Que Dios está obrando y que me está diciendo a mí, ten paciencia y espera mi tiempo. Eso es tener don de ciencia. Es tener el saber y la convicción por sobre todas las cosas. Dice, es la revelación sobrenatural de hechos, verdades o información que no se puede obtener por medios naturales. Es un destello de la mente de Dios que nos permite entender situaciones, personas o incluso eventos futuros. Dice, es penetrar la mente de Dios. Algo que siempre he pensado es que los profetas, cada uno te muestra una parte de la mente de Dios. Ahora, el don de ciencia penetra la mente de Dios. Imagínate que el que te está dando este obsequio es el Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Escudriña. Dios mío, conoce, sabe qué hay a las profundidades de Dios. Entonces, ¿es posible o no es posible conocer? Solo el Espíritu sabe lo que hay dentro de Dios y puede venir a decírtelo al oído. Hay cosas que no se entienden fácilmente, hay situaciones que no se entienden fácilmente, pasajes bíblicos que no se entienden fácilmente, pero el don de ciencia te da la habilidad para comprender algo que nadie más ha comprendido. Cuando tienes el don de ciencia y el don de sabiduría, cuando estábamos estudiando para la prédica de la conferencia, el apóstol me decía cosas y citas que yo como maestra de la palabra me había dedicado a estudiar desde mis 15 años. Voy a cumplir 20 años este año. Pero son cosas que yo me he dedicado a estudiar por mucho tiempo. Y yo las había como que, sí, es por esto. No, que la mujer calla en la iglesia. No, pero es que era en esa iglesia. Era en esa iglesia porque las mujeres se portaban mal. Pero cuando ella me explicaba, era iluminación que no venía directamente de mí, sino que ella había sido iluminada, por lo tanto, iluminaba a los que escuchábamos. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo recibió esto? Y por un momento me dio como una cosita, me dio pena, porque yo dije, yo lo he estudiado y no lo había entendido. Pero es que cuando hay don de ciencia y hay don de sabiduría, ni el más estudioso va a comprender lo que tú estás comprendiendo. Y de eso se trata. Hay personas que van al instituto y me dicen, no, maestra, mire, yo no voy a estudiar porque yo no terminé ni siquiera el bachillerato. ¿Estás recibiendo esta prédica? Comprende que lo único que necesitas es anhelar este don y tener el conocimiento que viene de Dios, no del hombre, no de lo mucho que nosotros podamos saber. Ahora, el don de ciencia es ciencia de las cosas que le pertenecen a Dios. Es inteligencia y entendimiento. Es conocimiento de la fe cristiana. Es conocimiento amplio y profundo. No es conocer las cosas por encima. Es penetrar. Es entender la profundidad de lo que quiso decir esa palabra. Es la ciencia elevada de las cosas divinas. Yo quiero leer esta palabra para ti. Se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20.
siempre les invito a que lean sus Biblias. No se dejen engañar. No dejen que nadie les dé un cuento chino. Lea la palabra y confirme que lo que está diciendo el predicador está en su Biblia. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 20. Cuando la iglesia lo tenga me da un amén. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 20. Lleva como subtítulo encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. En primer lugar dice, guarda lo que se te ha encomendado. Todo lo que Pablo le escribió a Timoteo, guárdalo, Timoteo, todas mis exhortaciones. Y dice, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos la mayoría de nuestro tiempo en redes sociales viendo vanas pláticas? A tal persona le pasó esto, tal y tal terminaron. Tal persona volvió a cantar después de tantos años. Tal agrupación se separó. Pero eso no es malo, maestra, no están hablando nada malo, pero son cosas vanas. Mira, tienes una capacidad o tienes al Espíritu que te puede dar un don, que te puede hacer entender cosas extraordinarias. Yo no sé si ustedes son capaces de entender la magnitud de lo que estamos hablando, pero estamos hablando de ser una persona que conozca todas las cosas a su alrededor. Tener un pedacito de la mente de Dios, no para gloria propia, sino para gloria suya. Pero qué tan especial debe sentirse estar tan cerca del corazón de Dios como para entender cosas que nadie más entiende. Como para tener poderes sobrenaturales, para sanar enfermos, para hacer milagros creativos. Pero nosotros desperdiciamos nuestro tiempo en el que deberíamos estar preparándonos para toda buena obra. Lo desperdiciamos. ¿Haciendo qué? ¿Hablando con quién? ¿Pensando en qué? Perdiendo el tiempo. Ya basta de las distracciones. Y esto te lo digo a ti, me lo digo a mí también. Ya basta de pensar en vamos a salir, vamos a jugar, vamos a hacer. ¡Epa! Enfócate, Dios te quiere elevar a nuevos niveles, pero tú no lo ves, no porque tengas un velo, sino porque la cuestión está allá y tú estás así. Dios te ha iluminado, Dios te quitó el velo, Dios te mostró las cosas, Dios te tiene la verdad de frente. ¿Y qué hacemos nosotros? Y hay una palabra que me gusta mucho y dice, puesto los ojos, el autor. Hay una cita que entre maestras y grupos de estudio saben que me gusta mucho. Y hoy quiero finalizar esta enseñanza con esta cita. Y nos vamos a Hebreos 6. En realidad Hebreos 5. Hebreos capítulo 5 a partir del verso 11. Y necesito que lo leas, que lo subrayes, que lo entiendas, que lo recibas y que te lo lleves. ¿Lo tenemos, iglesia? Hebreos capítulo 5, verso 11. Mira, por mucho tiempo yo me había matado con Hebreos capítulo 6.
me gusta mucho estudiarlo y me gusta, los alumnos de reformadores saben que me gusta mucho hablar de Hebreos. Pero Hebreos capítulo 6 ha sido un capítulo que no había logrado entender, colega, en su totalidad. Y había tratado de darle muchas explicaciones lógicas. Pero preparando esta enseñanza, entendí todo. Yo quiero regalártelo. Amén. Hebreos capítulo 5, verso 11 lleva por subtítulo Advertencia contra la apostasía. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos. Dice, ¿qué dice este verso? Tenemos mucho que decir sobre la apostasía, pero es difícil de explicar porque ustedes se han vuelto tardos para oír, ¿ok? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La maestra Cristina explicó que la fe se ejercita. Tú necesitas caminar con Dios, que te pase algo, tú decidas creer y sigas caminando. Y ahí se va desarrollando tu fe como cristiano, ¿ok? Entonces, todos aquellos que nos hemos acercado a Dios y hemos caminado en fe, nuestra fe se ha ido ejercitando. Pero hay otro grupo de personas que Dios los ha llamado, forman parte de este grupo y que cuando están caminando con Dios deciden, hey, no voy a creer. Y se desvían y van para otro camino. Y deciden no creer. ¿Y qué pasa con este tipo de personas? Dice esta palabra que hay que volverles a dar lechita. Mira, tienes que creer en Dios, Jorwi. Tienes que creer en Dios. Tienes que acercarte a Él, tienes que venir a la iglesia, debes ofrendar, debes servirle. Y estos son los rudimentos que desde el principio se te han entregado. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo te tenga que enseñar lo mismo otra vez? Porque tú no lo aplicas. Ya está bueno, Eduardo, dice Dios, ya es hora de que reaccione. ¿Cómo es posible que te he dado todas las herramientas, que te doté de prédicas y enseñanzas, que utilicé a mis ministros para que se prepararan y te enseñaran, y sigue siendo el mismo? Dice, ya ustedes deben ser maestros. Es tiempo, ha pasado tanto tiempo en el que ya deberían ser maestros. Pero en lugar de estar enseñando, hay que volverte a decir, mira, tienes que traer el diezmo a la casa de Dios, Pastora Mariana. Porque traer el diezmo de Dios a la casa de Dios, el Señor te dice que va a abrir las ventanas de los cielos y irá a llover, lluvia de bendiciones. Llega un momento, Eliángel, que se le enseña las cosas a las personas y ya la gente es capaz de repetir porque se lo saben de memoria de tanto que se les ha enseñado que hay que amar a Dios, que hay que congregarse, que hay que ayunar, que hay que venir a la iglesia, que hay que darle el primer lugar a Dios. Y ya ustedes se saben esa enseñanza de memoria y dicen, Dios mío, ¿por qué predican de lo mismo? Porque tú no aprendes, porque tú no lo recibes. Y hasta que no aplique, no vamos a dejar de date palo, porque la idea es que crezcas espiritualmente. Es tiempo de escalar otros niveles. Mira, hemos recibido que Dios quiere elevarnos a nuevos niveles. Primero nos dotó de ministerio. Vamos a levantar profetas, vamos a levantar pastores. Mire toda esta gente, servidores de Dios. Mire toda esta gente de pie, servidores de Dios. Y vamos a abrir un grupo de
sesión y vamos a tener un grupo de diaconisas y un grupo de ujieres y un grupo de diáconos y uno de pastoras y una de maestras y uno de salmistas y uno de danzarinas, pero danzarinas también de tercer nivel y también danzarinas de primer nivel y también niños danzores. Cantidades y cantidades de cosas que Dios ha levantado en nuestra iglesia y gente llena de poder y autoridad. Ahora, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir en lo mismo. En lo mismo. Dios dice, ya basta, yo quiero hacer cosas grandes con ustedes. Hay mucha gente estancada. ¿Pero por qué están estancados? Porque usted no decide avanzar, porque no decide cambiar de conducta. Y hasta que usted no cambie de conducta, las cosas en su vida no van a cambiar ni va a crecer espiritualmente. Yo sé que son palabras duras. Y no vengo a humillarte el día de hoy, vengo a hacerte el llamado a que despiertes para que tu vida mejore, para que avance, para que Dios te entregue dones y talentos. Dios te ha dotado de cosas tan hermosas. Y como en la parábola de los talentos hemos decidido agarrar el don, abrir un hueco en la tierra y enterrarlo. ¿Por qué no? Yo quiero estar con esta persona. ¿Por qué no? Yo no quiero soltar esto. Porque hay prioridades por encima de lo que Dios nos ha entregado. Dice esta palabra, se le da lechita a los bebés. Porque si a un bebé tú le das un alimento sólido, se puede ahogar. Aún he escuchado que cuando estás dándole el tetero al bebé tienes que cuidarlo y que no se ahogue con la leche. Tanto hay que cuidarlo. A veces somos así. Y te tienen aquí, te tienen que dar la lechita con cuidado, porque si no vas a decir, esos pastores lo que quieren es robarme el dinero. Aún con la lechita nos ahogamos a veces. Entonces llega un punto en el que ya como predicadores Dios nos está elevando a temas que son más difíciles de entender, ¿ok? Y es que ahora tú tienes que subirte a este nivel. Porque si no, como iglesia nos vamos a estancar todos. Y la idea acá no es que nos estanquemos, es que todos juntos crezcamos. Amén. Ahora, habiendo hablado de esto, quiero resaltar, Dios quiere llevarnos a nuevos niveles. Avanza, por favor. No te estanques. Esto es apenas el principio de multitud de cosas que Dios quiere hacer a través de ti. Hay algo que me parece muy triste y es que el hecho más impresionante de la vida de muchos cristianos oído aquí es cuando se bautizaron y recibieron al Espíritu Santo. Y después de eso no pasó más nada. ¡Qué triste! Porque después de eso Dios quiso hacer cosas más grandes, más grandes, más grandes contigo, pero te estancaste. Ahora, si te digo, si te estancaste, hay tiempo de avanzar. Mientras hay vida, hay esperanza. Tú estás vivo. Tienes esperanza. Que mis palabras no sean de desánimo para ti, al contrario, que recibas la exhortación y que más bien te animes a avanzar. Los dones que Dios quiere repartir no se los está repartiendo solo a los ministros, porque si no hiciéramos reuniones privadas y predicaríamos de esto. Pero Dios convocó estas enseñanzas de los dones espirituales para el pueblo. Levanta tu mano, tú que me escuchas sin un uniforme. Yo quiero decirte que estas enseñanzas son para ti. Son para ti. Son para ti. Son para ti. Dios quiere dotarte de dones. Y hoy quiere decirte, te quiero entregar el don de ciencia y el don de sabiduría. Como les digo, si esto fuera solamente para los ministros y para los elegidos, Dios lo hubiera hecho en privado. Pero Dios no hace acepción de personas y no se trata de un uniforme para tener unción. Tú no necesitas un uniforme para ser tremendo cristiano allá afuera e ir a los hospitales y sanar a los enfermos. Dios quiere dotarte de poder. Levántate, crece, avanza. Como le dijo a Elías, sal de la cueva, pues largo camino tienes para servirle a Dios. Es tiempo de crecer.
Ahora, hermanos, ahora sí, para finalizar. El regaño estuvo fuerte. Bueno, ahora viene un poquito más fuerte. Póngase la almohada. Ahora sí vamos a leer el capítulo 6. Como ustedes pueden ver, cuando comienza el capítulo 6 no hay subtítulo, ¿verdad? Lo que quiere decir que sigue hablando de lo mismo. Es decir, es una continuación del capítulo 5. Entonces, terminamos de leer el verso 14 y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y tienen discernimiento en el bien y el mal. Ahora dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice aquí, ya basta. Dios mío, ya basta de que te tengamos que enseñar a obedecer a Dios, a perdonar al hermano, a asistir a la iglesia, a que te tienes que bautizar, a que tienes que arrepentirte de tus pecados. Ya basta de las mismas enseñanzas. Y dice aquí que dice, avancemos hacia la perfección. No, ¿y por qué tú no has dejado de beber? ¿O por qué no has dejado el adulterio, la fornicación, el pecado? ¿Por qué ya no te congregas constantemente? ¿Por qué no has dejado la ira? Mi hermano, yo soy perfeccionado hasta el día de la venida. No estás siendo perfeccionado, estás estancado. Porque el que es perfeccionado va de aumento en aumento, va cambiando, va avanzando, no se queda en el mismo lugar. Ahora dice, dejemos esto. Ya dejemos de predicar sobre lo mismo, la lechita, la fe, el amor, la confianza. Avancemos hacia cosas mayores. Y dice, porque en el verso 4, y quiero que lo lean, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Vamos a parar ahí. Los que fueron iluminados. ¿Y qué dijimos que era iluminación? Que tú puedas entender. Quizás hay cosas que tú no entendiste por voluntad propia o por lectura propia, sino que por medio de ministros lograste comprender lo que quería decir Dios al respecto. Ahora dice, es imposible que los que alguna vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Los dones que estamos recibiendo. Dice, ¿qué más dice? Y fueron hechos partícipes ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos la oración de fe, recibimos al Espíritu Santo y luego de ello recibimos los dones del Espíritu Santo. Entonces somos nosotros, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y estos recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta es una de las palabras más terribles que he leído en la palabra. Dice, es imposible que las personas que han gustado del don celestial y que recibieron la palabra, dice que gustaron de la buena palabra de Dios, es decir, escucharon prédicas, recibieron el mensaje, recibieron al Espíritu Santo, gustaron del don, fueron partícipes de los milagros y las señales, y estos se apartaron o decidieron ignorar al Espíritu Santo o decidieron no hacer su voluntad. Dice, es imposible que sean otra vez renovados. Yo vengo a decirte nuevamente, tú estás a tiempo.
tú estás a tiempo. Pero si tú has gustado el don celestial y has recibido iluminación en esta mañana, vengo a decirte otra cosa, no hay vuelta atrás. Ya hoy tú sabes cosas. Y si a partir del día de hoy tú no aplicas estas cosas, dice que estás crucificando nuevamente a Cristo y le expones a vituperio. ¿Por qué? Porque la gente en el mundo va a decir, ¿y eso que te congregas? ¿Y eso que eres cristiana? Para eso vino Cristo a la tierra, para que nosotros les pusiéramos a vituperio, a críticas, a burla, porque nosotros no decidimos cambiar. Ve la maestra María, cómo anda con esa cara. ¡Ey! Dios nos ha iluminado. Tenemos en nuestras manos el don celestial. Contamos con el Espíritu Santo. Contamos con buenas enseñanzas. Espero no caigas en esto. Dice que si te alejas y recaes en todo lo malo que está en el mundo, es imposible. ¿Cuántas personas hemos visto que se acercan a la casa de Dios, se alejan y vienen 7 espíritus peores? Si tú estás aquí el día de hoy, comprende, por favor, que si tú el día de hoy has vuelto a esta congregación y te encuentras en la casa de Dios, es porque no has recaído completamente. Es porque Dios tiene un propósito contigo y porque algo vio Dios en ti, tuvo misericordia. Hay cantidades de personas, somos familia apostólica. Hemos visto personas que quieren volver a la casa de Dios y no pueden. Tú lo sabes, Sumi. Cantidad de personas que dicen, yo quiero ir, pero no puedo. Y cuando por fin se dignan a venir, pasan 1000 cosas y no lo logran. Si tú estás aquí, Eduardo, el día de hoy, es porque hay una oportunidad. No la desprecies. Si tú estás aquí el día de hoy, es porque el Señor aún tiene un trato especial contigo y eres de alta estima para Él. ¿Qué dice esta palabra? Pero hay aquellas personas que me vieron y escucharon los mensajes y recibieron la palabra y decidieron, no por ignorancia, sino por necedad, cuando se les dijo no te alejes de Dios, decidieron irse y alejarse del camino de Dios. No vengo a condenarte, créeme. No vengo a condenarte. Vengo a ayudarte, a elevarte a nuevos niveles. Y te repito, esto lo reciben aquellos que ya pueden comer alimento sólido, porque los bebés espirituales, los inmaduros espirituales se van a ir y van a ser iguales. Qué palabra tan fuerte es la necedad. Pero dice, los que hagan como quieran y decidan ignorar la voz de Dios son necios. Porque teniendo el conocimiento de todas estas cosas, de un cielo, de un infierno, de una salvación tan grande, deciden descuidarla y se van. Y mira, yo no he estudiado esto bien, pero yo no sé, porque acá habla del Espíritu Santo. No sé si esto está rozando la blasfemia en contra del Espíritu. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no jugar con el Espíritu. Esto es serio. Y estamos hablando de tu vida, que tu vida está corriendo peligro. Pero que tu vida también está, mira, a un paso de fe. Uno solo, iglesia. Estás a un paso de crecer espiritualmente y recibir los dones espirituales. Estás a un paso del crecimiento espiritual, y Soreli, es uno. Tú lo sabes y sabes cuál es. Da el paso.
porque el crecimiento está muy cerca y Dios dice, yo quiero hacer cosas grandes contigo. Yo te escogí, yo te llamé para que fueras mía. Hay cosas que Dios y tú entienden. Y hay cosas que Dios te está hablando en este momento y te dice, avanza. Yo quiero que en esta hora tú te acerques a adorar y que el pueblo que verdaderamente quiera dar el paso, yo no voy a obligar a nadie. Y si pasan 3 personas, estas 3 van a ser grandes. Pero el que quiera, pase al frente y vamos a crecer juntos, vamos a adorar al Padre.